el movimiento, es decir, la gente está interesada en vivir una vida personal, plena, más profunda y humana. Y nosotros, como dirigentes de Cursillos de Cristiandad, también buscamos una vida espiritual más auténtica, sobre todo después de haber vivido la experiencia de un cursillo de cristiandad. Y eso es importante. Hoy vivimos en un mundo, podríamos decir, que está sediento de Dios. Pareciera como que si la gente no estuviera buscando a Dios, pero al contrario, hay mucha gente que está buscando a Dios y por eso han surgido tantos movimientos. Y por eso también surgen cada día más sectas protestantes, porque hay una sed inmensa del ser humano de Dios. El hombre, la mujer, tenemos sed de Dios. Entonces es muy importante que Cursillos de Cristiandad, desde el movimiento, nosotros vivamos esa espiritualidad auténtica. Se habló mucho que la Ideas Fundamentales 3 iba a tratar ese tema, un capítulo concreto, pero la verdad es que al final no salió la espiritualidad del movimiento. Pero es importante que nosotros nos preguntemos qué entendemos por espiritualidad, y en particular una espiritualidad que tiene que ser firme, que tiene que ser sólida, como cristianos comprometidos, como dirigentes del movimiento al que nosotros pertenecemos. Por eso, al hablar nosotros de espiritualidad, tenemos que saber que esa espiritualidad tiene que ser sólida y que tiene que ser firme. Eso es clave, porque estamos como que muchos todavía no saben cuál es la espiritualidad del movimiento. Recuerden, siempre se nos ha dicho que la espiritualidad del movimiento es una espiritualidad de peregrinos. Es en ese peregrinar como nosotros tenemos que vivir nuestra espiritualidad. Y cuando hablamos de peregrinos, es en el diario vivir, es en la vida diaria en la que nosotros tenemos que vivir la espiritualidad. Por eso, antes de abordar este tema, la pregunta es muy importante: ¿puede el cursillo considerarse una forma de espiritualidad? Nosotros nos tenemos que preguntar eso. ¿Podemos considerar que cursillo es una forma de espiritualidad? A la que nosotros tenemos, a esa pregunta, nosotros tenemos que responder claramente que el MCC no es una espiritualidad. No es una espiritualidad. Es un método para hacer posible toda espiritualidad, la más genuina espiritualidad. Así nos lo dice Ideas Fundamentales, número 51. Miren que esto es clave. Cursillos de Cristiandad no es una espiritualidad. Cursillos de Cristiandad es un método para vivir la espiritualidad. Por eso dice Ideas Fundamentales número 56: en el movimiento siempre ha habido una preocupación por el hombre concreto en su vida de cada día. Por eso el movimiento ayuda a cada persona a descubrir su dignidad y su vocación personal, sus derechos y sus responsabilidades personales y sociales. Es así que el carisma del MCC sigue siendo un cauce muy eficaz para llevar el amor de Dios a los hombres de hoy, especialmente a los alejados. Y resulta un elemento válido de la evangelización y un instrumento de renovación cristiana en la iglesia. Entonces miren que Cursillos de Cristiandad
no siendo una espiritualidad, sino siendo un método para nosotros vivir la espiritualidad, porque es desde ahí a qué va a llevar cursillos de cristiandad a una persona, al triple encuentro, a encontrarse con él mismo, a encontrarse con Cristo y a encontrarse con los demás. Y en ese triple encuentro, cada persona debe vivir la espiritualidad. Y eso es muy importante que nosotros aprendamos a descubrir, o sea, a lo que nos va a llevar cursillos de cristiandad es a descubrir nuestra dignidad y nuestra vocación cristiana. Cada uno de ustedes en el cursillo descubrió eso, descubrió su identidad como persona, descubrió que Dios lo amaba, pero también descubrió cuál era su vocación, ¿cierto? Cuando el Padre ahora nos hablaba de carismas, cada uno descubrió sus carismas. Seguramente usted no sabía para qué servía, qué podía hacer por la iglesia, qué podía hacer por su parroquia, qué podía hacer por su comunidad. ¿Dónde descubrió eso? Lo descubrió en cursillos. En cursillos usted descubrió su identidad y su vocación personal, pero también sus derechos, sus responsabilidades personales y sociales. Por eso, qué bueno cuando nosotros vamos descubriendo nuestra vocación. Por eso los cursillos de cristiandad, por tanto, son una herramienta, miren, herramienta para desarrollar nuestra espiritualidad. Una herramienta. Eso ya es claro que cursillos de cristiandad no es una espiritualidad, es una herramienta para nosotros descubrir nuestra espiritualidad, y el movimiento ofrece a la persona lo fundamental cristiano, una solución a la aspiración humana para buscar la realización más allá de su yo. El Espíritu de Dios nos ha ofrecido un carisma concreto que suscita la necesidad de Dios para que la persona entre en unión más profunda con Él. Es que ahí es donde se vive la espiritualidad, cuando hay esa relación con Dios. Cuando nosotros vamos a San Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, nos habla de la vida en el Espíritu. ¿Y qué es la vida en el Espíritu? Es precisamente eso, es esa relación que yo tengo con Dios, es esa intimidad que yo tengo con Dios. Por eso, de manera más simple y llana, podemos decir que los cursillos están diseñados bajo la acción del Espíritu Santo para provocar preguntas en el hombre, inquietudes esenciales de su origen y fin en la vida eterna y sobrenatural. Es como provocar en el hombre el ansia de profundizar sobre las cosas de Dios, de llegar a no ser, no necesariamente mejores dirigentes del MCC, sino mejores cristianos. Miren, eso es clave, eso es clave. A veces queremos ser los mejores dirigentes, preocupémonos por ser los mejores cristianos. Yo siempre le digo a los cursillistas, no nos enamoremos del movimiento, enamorémonos de Jesucristo. Si una persona se enamora de Jesucristo, va a seguir enamorándose allí donde comenzó. ¿Y dónde comenzó? En el movimiento. Porque cuando nos enamoramos del movimiento, entonces luchamos por puestos, luchamos por ser dirigentes, luchamos por estar aquí, luchamos por estar allá, pero no luchamos por ser buenos cristianos. Y cursillos de cristiandad lo que tiene que sacar son buenos cristianos. Cada vez tenemos que ser mejores cristianos. Por eso, a eso nos tiene que llevar el movimiento. Definiendo la espiritualidad laical, espiritualidad es estar habitados por el Espíritu de Dios, del Dios de Jesucristo, la conciencia que el ser humano tiene de vivirse como creyentes, que implica la experiencia adquirida de Dios, del Dios de Jesús, y que determina una forma profunda de situarse, interpretar
y asumir las dimensiones de su existencia. Miren, en la vida, la espiritualidad es la vida en el Espíritu. En la espiritualidad es ese encuentro con Cristo, es encontrarnos con Jesucristo, con el Dios de Jesucristo. ¿Y cuál es el Dios de Jesucristo? Es el Dios del amor, es el Dios de la misericordia. ¿A qué vino Jesucristo? Podríamos decir que Jesucristo vino a instaurar su reino, pero de una manera muy especial. Jesucristo vino a mostrarnos el rostro de Dios. A eso vino Jesucristo, a mostrarnos el rostro de Dios. Por eso la espiritualidad es dejarnos contagiar, es llenarnos por el Espíritu. Por eso cuando decimos que el gran iniciador de cursillos de cristiandad es el Espíritu Santo, pues es ahí donde vemos que ahí nace su espiritualidad. Es inspirado por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que le inspiró a unas personas este movimiento. Y es en el movimiento donde nosotros nos tenemos que dejar contagiar, transformar por el Espíritu. La espiritualidad es eso. Es la vida en el Espíritu. Es dejar que el Espíritu viva en nosotros. ¿Qué dice San Pablo? No digo yo, es Cristo quien vive. ¿Y eso es qué? Eso es precisamente espiritualidad. Es muy importante cuando hablamos de los laicos, porque cuando hablamos, hablando del movimiento, sabemos que Cursillos de Cristiandad lo define claramente, ideas fundamentales, como un movimiento de iglesia, ¿cierto? Es un movimiento de iglesia y habla de un ensamble entre laicos y sacerdotes. Y es muy importante cuando un documento que es clave ahora para nosotros es precisamente Aparecida, ¿cierto? Aparecida. A veces nosotros cogemos los documentos y recién salidos hablamos y los utilizamos, pero luego los archivamos. Y sin lugar a dudas, Aparecida sigue siendo un documento clave hoy para la iglesia, que le va mostrando a la iglesia el norte. Y este documento, pues que ya luego el Papa Francisco lo retoma mucho en Evangelii Gaudium, ¿cierto? Pero Aparecida nos da una definición muy clara de laicos. Los laicos son los cristianos que están incorporados a Cristo por el bautismo y que forman el pueblo de Dios y participan de las funciones de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Ellos realizan, según su condición, la misión de todo el pueblo cristiano en la iglesia y del mundo. Son hombres de la iglesia en el corazón del mundo y hombres del mundo en el corazón de la iglesia. Miren, esa definición que nos da Aparecida de quiénes son los laicos es muy clara. Están incorporados a Cristo por el bautismo. Forman parte del pueblo de Dios y participan de esa función de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Y cada laico tiene en la iglesia una vocación y una misión, ¿cierto? Una misión. Qué bueno que ustedes, a través de este movimiento, Cursillos de Cristiandad, vayan descubriendo cuál es su vocación y cuál es su misión. San Pablo dice: ay de mí si no evangelizo. Y la misión nuestra es anunciar a Jesucristo. Esa es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es evangelizar. Por eso la misión de todo bautizado, porque todos somos la iglesia, es evangelizar. Y tenemos que evangelizar en todo momento, ¿cierto? En todo momento. En lo que tanto hemos insistido en Cursillos, en nuestro metro cuadrado, allí donde estamos, tenemos que evangelizar, tenemos que anunciar a Cristo, tenemos que cumplir con esa misión de ser sacerdotes, de ser profetas, de ser reyes, de ser evangelizadores, de ser misioneros. Aparecida nos insistió mucho en ser discípulos, y
misioneros. Y eso es lo que nosotros tenemos que ser. Pero es desde ahí donde tenemos que vivir nuestra espiritualidad, ¿cierto? La espiritualidad es vivir en el mundo de una manera peculiar, sintiéndonos habitados por el Dios de Jesucristo. Y en esa manera, al vivir la espiritualidad, la oración y los sacramentos, miren, es vivir en el mundo. Es vivir en el mundo. Eso es clave. Ese es nuestro diario vivir. Porque a veces nosotros pensamos que es muy espiritual el que todos los días está de rodillas. Yo no voy a decir que no, claro, ese es espiritual, pero es en su vida diaria. ¿Dónde nos santificamos? En el mundo, en la vida diaria. Un documento del Concilio Presbiteriano Nórdico, hablándole a los sacerdotes, dice: el sacerdote se santifica en el ejercicio de su ministerio sacerdotal. Y podríamos cambiar: el laico se santifica en su vida diaria, siendo esposo, siendo esposa, en su trabajo, en donde se encuentre, allí vive su vida espiritual. Porque si no lo tenemos así, si nosotros no sentimos que nuestra vida diaria es una vida para vivir la vida espiritual, entonces pensamos como lo que a veces la gente le dice: padre, usted es padre en la iglesia, pero acá es un hombre común y corriente. Y eso es falso. Eso es falso. A veces la gente le dice así: usted es padre celebrando misa. No, en todo tiempo. Usted es laico en todo tiempo. Usted es musicista en todo tiempo. Y usted tiene que vivir su vida cristiana todo tiempo. Todas las 24 horas del día es para que usted viva su vida cristiana. Por eso el pilar básico de la espiritualidad es lo que yo conozco y practico, está en el encuentro con el Dios trinitario. O sea, es eso. Es que nosotros, miren, que en la definición de laicos fuimos incorporados a Cristo por el bautismo. Nosotros fuimos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso cada persona, nosotros como bautizados, debemos tener ese encuentro con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo. Y es ahí donde está el pilar básico de la espiritualidad, en ese encuentro con Dios Trinitario. Y por eso tenemos que hablar en la vida espiritual de un seguimiento, el seguimiento de Jesús. Nuestra fe por encima de creer en ideas o prácticas o ritos es seguir a una persona. Miren que el Papa Emérito Benedicto XVI dio una definición muy buena de qué es ser cristiano. Dice que el cristianismo no es una filosofía, el cristianismo no es una doctrina, el cristianismo no son unas creencias, el cristianismo es una persona, es el encuentro con una persona, y eso es muy importante, porque a veces yo pienso: no, yo soy cristiano porque estudio el catecismo, yo soy cristiano porque me sé unas oraciones, yo soy cristiano porque no, yo soy cristiano porque sigo a una persona. Por eso, en esa experiencia de caminar tras los pasos de Jesús, y si es Jesús quien llama, esto significa que su llamada y su oferta son totalmente gratuitas. Por infinita misericordia me ha llamado y cuenta conmigo, no porque sirva, sino para que le sirva. Para que le sirva. Es eso. Es encontrarnos con el Señor. Y miren que el Papa San Juan Pablo II, en el documento Iglesia en América, dice: todo cristiano católico debe de encontrarse con Cristo vivo, camino de conversión, camino de comunión y camino de solidaridad. Todo cristiano católico
debe encontrarse con Cristo vivo. O sea, es encontrarnos con un Cristo vivo. Y el Papa Benedicto XVI, cuando estuvo en Alemania, en la jornada mundial, le dijo a los jóvenes: Jesucristo no les quita nada, Jesucristo les da todo, y eso es importante. El Papa Francisco en el Evangelii Gaudium dice: realmente hay que encontrarse con Cristo, o al menos dejarse encontrar por Él. Eso es Cursillos. Si nosotros vivimos Cursillos como un encuentro con Cristo, si todos los días nos encontramos con Cristo, porque es que el encuentro con Cristo no es de 3 días, el encuentro con Cristo es de toda la vida. Todos los días tenemos que encontrarnos con Cristo, todos los días tenemos que experimentar su presencia, todos los días. Y si nuestra espiritualidad está en ese encuentro con Cristo, en ese seguir a Cristo, por eso la fe y la experiencia espiritual son sobre todo una experiencia de seguimiento. De seguimiento, miren, es importante. Qué bonito cuando nosotros miramos la espiritualidad desde ese encuentro con una persona, con una persona. Con una persona, ¿cierto? Con una persona. Pensaba yo esta mañana, esta casa se llama la Casa de Nazaret. El Papa Pablo VI dijo algo muy bonito: Nazaret, escuela del Evangelio, en la oración, en el silencio. Es en Nazaret donde tenemos que nosotros volver a Nazaret. Y hoy que hemos venido este fin de semana a esta casa que se llama Nazaret, ¿a qué venimos? A encontrarnos con Jesucristo, a encontrarnos con el Evangelio vivo, que es Jesús. Pero también tiene que haber en nosotros, después de ese seguimiento, un reconocimiento de Dios como Padre. Es reconocerlo como amor. Es reconocerlo como amor. Miren que este año de la misericordia, que ya estábamos terminando, ¿a qué nos llevó el Papa Francisco? A encontrarnos con Dios misericordioso, a reconocer que Dios es amor. Es que la definición más bella de Dios, sin lugar a dudas, la ha dado San Juan. Dios es amor, eso es Dios, y nosotros tenemos que ese reconocimiento de Dios como Padre, y tenemos que decir: Dios me ama a mí. Miren, la grandeza más grande es que cada uno de nosotros se reconozca y se sienta amado por Dios. Dios me ama, así como soy, con mis defectos, con mis problemas, con mis pecados, con mi humanidad, con mis cosas. Dios me ama, Dios me ama, y porque me ama, me trajo a este movimiento, y porque me ama, cuenta conmigo, y porque me ama, me necesita. Dios me ama. Nosotros tenemos que sentirnos amados por Dios, sentirnos amados por Dios, descubrir el amor de Dios en mí. Y si yo estoy lleno del amor de Dios, ¿qué le voy a dar a los demás? El amor de Dios. Pero vivimos en un mundo mendigando amor. Usted no me ama. Es que usted, los jóvenes, o todos pasamos por esa época de nuestros papás: es que usted quiere más a mi hermano que a mí, es que usted quiere más. O cuántas veces la esposa, el esposo, ya no me ama, estamos mendigando amor, cuando el amor es puro, es total, es pleno, y es el amor de Dios. Si nosotros estamos llenos del amor de Dios, no tenemos por qué estar mendigando amores humanos, porque lo que le vamos a dar amor es el amor de Dios a los demás. Y podríamos decir: y si en mí está el amor de Dios, lo demás se va a dar por añadidura. Entonces es muy importante ese reconocimiento de Dios como Padre, es reconocerlo como amor, pero también ese descubrir al Espíritu Santo que habita en mí. Es vivir seguidores de Jesús, teniendo a Dios como Padre,
viene acompañado de un motor permanente que no es nuestro. San Agustín habla de un primer motor, ¿cierto? Y ese primer motor es precisamente la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. Es el que nos anima a hacer todo. Cuando nosotros recitamos el credo, que decimos del Espíritu Santo: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Nosotros somos conscientes de eso, que el Espíritu Santo es el Señor y dador de vida, o sea, es el que habita en mí, ¿cierto? Y cantamos: ven, ven Espíritu Divino, acércate a mí. Pero somos conscientes de esa presencia que hay en nosotros, del Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo, es San Pablo el que nos impulsa a decir: Abba Padre, a decirle a Dios Padre. El Espíritu que se movía en el Génesis sobre las aguas, el Espíritu que impulsó a los profetas, el Espíritu que cubrió con su sombra a María, el Espíritu que descendió en forma de paloma en el bautismo de Jesús, el Espíritu que impulsó a Jesús a decir: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque Él me ha ungido, Él me ha enviado. Nosotros tenemos que ser conscientes de esa presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, seguidores de Jesús. En nosotros está el amor del Padre y en nosotros habita el Espíritu Santo. Por eso es una espiritualidad trinitaria. Es una espiritualidad trinitaria. Y Jesús es el modelo. Ya lo que les decía en otras palabras, tomando el Papa Benedicto XVI, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ella una orientación decisiva. Miren, el encuentro con Cristo marca la vida. Cuando uno lee los evangelios, por ejemplo en San Juan, los primeros cristianos que le dicen, los primeros discípulos: Maestro, ¿dónde vives? Y Jesús, ¿qué les dice? Vengan y lo verán. Y dice, el evangelio dice: fueron, vieron y se quedaron conmigo. Fueron, vieron y se quedaron con él. Y dice el texto: eran como las 4 de la tarde. O sea que ese encuentro con Cristo marcó la vida de los primeros discípulos. Qué bueno que el encuentro con Cristo también marque la vida de nuestra. Por eso ser cristiano es encontrarse con Cristo, es encontrarse con una persona y es enamorarse de Él. Eso es lo que tiene que transformar nuestra vida. Vamos a ver la espiritualidad del dirigente cristiano. Y estamos hablando precisamente ya desde el documento de Aparecida, cómo la espiritualidad es una espiritualidad trinitaria, ¿cierto? En el amor del Padre, en el seguimiento de Jesús, y habita en nosotros el Espíritu Santo. Pero el gran modelo de la espiritualidad es Jesús, ya tomando que no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por un encuentro con un acontecimiento, con una persona. Y decíamos como el Papa Benedicto XVI nos dice eso, que ser cristiano, el cristianismo es una vida, el cristianismo es una persona. Y cuando nosotros entendemos que el cristianismo es una vida, que el cristianismo es una persona, eso nos da una visión totalmente distinta a lo que es espiritualidad, porque nos va a llevar entonces, la espiritualidad nos va a llevar a encontrarnos con Cristo. La finalidad del movimiento es ¿cuál? Es vivir lo fundamental cristiano, y ese vivir lo fundamental cristiano nos va a llevar a descubrir nuestra vocación cristiana, ¿cierto? Por eso miren
que en la intervención, cuando esta mañana que nos hablábamos, señor Luis, y pues se decía que ¿para qué es cursillos de cristiandad? Claro, es para descubrir la vocación cristiana, y cada persona al hacer cursillos debe descubrir cuál es su vocación. Nosotros no podemos pretender que todos los que hagan cursillos se queden en cursillos. No podemos pretender eso. Pero sí es una riqueza inmensa cuando vamos a un encuentro, a una asamblea diocesana. Por ejemplo, cuando Monseñor Luis era obispo nuestro, que iba a las visitas pastorales, siempre en el acta que dejaba hacía un reconocimiento a cursillos. ¿Por qué? Porque encontraba que lectores, ministros extraordinarios de la comunión, que acólitos, porque hay acólitos adultos, que en este grupo, en el otro, ahí estaban los cursillistas. Entonces, cuando de pronto la intervención de esta mañana, que cursillos no es una fábrica para líderes, eso es cuestionable, o sea, porque cursillos sí lo que debe es promover líderes, y cursillos tienen que llevar a los laicos a descubrir su vocación cristiana. O sea, no podemos nosotros decir que nosotros le estamos como formando la gente a otros grupos. No, eso no es, eso, o sea, cursillos es para eso. Si yo si hice cursillos y descubrí que mi vocación es ser catequista, vaya a ser catequista. Sea catequista y viva ahí lo fundamental cristiano, viva ahí su vida cristiana. Si nosotros, por ejemplo, en la diócesis nuestra, que hacemos 8 cursillos al año y cada cursillo son de 60, 65 personas, ¿dónde vamos a meter ese gentío? Parten ustedes. Por ejemplo, mi parroquia actual, en este momento, cada 8 días se reúnen 60, 70 cursillistas. Y eso que no todos los que yo llevo año y medio han ido 100 de esa parroquia. Ahora en este momento están 13 hombres, porque en este momento están encargados un cursillo de hombres. 13 de la parroquia, de mi parroquia, están haciendo cursillos. ¿Que se van a quedar los 13? Seguramente no. Pero de los 13 se quedan 4 o 5. Pero también qué bonito cuando uno encuentra una persona y le dice: padre, cursillos cambió mi vida. Yo no voy a reuniones, pero yo soy un buen esposo, yo ya soy un buen papá, en mi trabajo yo cambié, la gente dice que yo soy distinto. Eso no es ganancia. Ustedes no pueden sentirse tristes porque hicieron un cursillo y como que nadie se les quedó. Entonces como que perdimos este fin de semana aquí. No, es claro que cursillos de cristiandad debe llevar a cada persona a descubrir su vocación cristiana. ¿Y será que la vocación cristiana es ser cursillista? Es su vocación cristiana. Y su vocación cristiana, y si hablamos de cuál es el apostolado concreto de cursillos de cristiandad, fermentar de evangelio en los ambientes. Cursillos de cristiandad no tiene un apostolado concreto, es fermentar de evangelio en los ambientes. Y lo que ya tantas veces escuchamos y repetimos: el metro cuadrado, allí donde estamos tenemos que evangelizar. Entonces miren que es desde ahí donde Jesús es el modelo de espiritualidad, y la espiritualidad nos tiene que llevar a ese encuentro personal con Cristo. De las muchas cosas que se podrían decir de la espiritualidad de Jesús, me gustaría destacar una: es la familiaridad. Familiaridad, miren, es enamorarse de Jesús, es familiaridad. Eso de lo que esta mañana decía el Padre Francisco hablando de los carismas. O sea, cuando uno va al Santísimo, ¿qué encuentra? Una persona.
Y como encuentra con una persona, se quiere quedar ahí con esa persona, quiere hablar con esa persona, quiere decirle a esa persona sus alegrías, sus tristezas, sus gozos. Por eso el encuentro con Cristo nos tiene que llevar a esa familiaridad. ¿Cuántas veces se nos ha quedado en un afiche: Jesús es el amigo que nunca falla? Pero en un afiche. No lo necesitamos esa frase en un afiche. La necesitamos en la vida, la necesitamos en la realidad. O sea, es vivir esa familiaridad. Mire que la última meditación del cursillo es ¿cuál? El mensaje de Cristo al cursillista. Y siempre leemos ¿cuál texto? Juan 15, ¿cierto? Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Sin mí nada pueden hacer. Permanezcan en mi amor. Ya no los llamo siervos, los llamo amigos. ¿Y eso es qué? Familiaridad. O sea, si nosotros vivimos en esa familiaridad, no nos vamos a ir de la iglesia. No nos vamos a ir de nuestra parroquia, no nos vamos a ir de nuestro movimiento, no nos vamos a ir, porque a lo que nos tiene que llevar el seguimiento de Jesús es a vivir esa familiaridad. Por eso es destacar eso en la espiritualidad, familiaridad. Y también la espiritualidad como cercanía íntima, como conocimiento profundo, sintonía y relación constante con Dios. Es eso, esa familiaridad, esa sintonía, esa intimidad, ¿cierto? Lo que dicen los abuelos: los perros viejos y duermen al pie de sus amos. Nosotros en la espiritualidad tendríamos que ser como perros viejos, que durmamos al pie de nuestro amo, que es Jesús. Tenemos que volver a eso. Recuerdo cuando estaba de seminarista y me mandaron a hacer año pastoral, el párroco, después de que terminaba todas sus labores, se tomaba una tazada de agua de panela con una tostada, se quitaban los zapatos y se iba al Santísimo. Allá, se iba. Una vez fui, me asomé, estaba que roncaba, pero al pie del Señor. Yo entendí eso, al pie del Señor. Y se quedaba ahí. Por ahí cuando despertaba como a la 1 de la mañana, se iba ya para su cuarto. Pero por lo menos desde las 9 hasta esa hora, se estaba a los pies del Señor, durmiendo con el Señor. Eso. Y entonces le digo: padre, usted no, así no va a dormir. Yo: padre, mi hijo, los perros viejos duermen al pie de su amo. A eso. Eso es lo que tenemos que entender. Y por eso esa espiritualidad tiene que ser un parentesco real. O sea, miren que ese parentesco es familiaridad. Dios es mi Padre. Dios es mi Padre. Yo tengo que tener conciencia de eso. Cuando hablamos de que la conversión es consciente, y lo primero que yo tengo que ser consciente es que soy hijo de Dios. O sea, que Dios es mi Padre. Y entonces, si Dios es mi Padre, yo tengo que constantemente hablar con mi Padre. Si Jesucristo es mi hermano mayor, pues yo tengo que vivir esa familiaridad. Por eso se nos habla de parentesco real. Miren que si vivimos la espiritualidad en ese parentesco real, en esa familiaridad, hijos de Dios, hermanos de Jesucristo y templos del Espíritu Santo, ¿eso es qué? Eso es el bautismo. Eso lo hicimos en el bautismo. Es que si nosotros no somos los mejores cristianos, fue porque se nos olvidó todo lo que recibimos el día del bautismo. Por eso es vivir ese parentesco como conciencia de ser hijo de Dios y hermano de los demás, porque es donde tengo que tomar esa conciencia. Por eso es consciente, la conversión es consciente. Si nosotros vivimos la conversión, si nosotros vivimos
la espiritualidad, desde esa familiaridad, desde esa intimidad, desde ese parentesco, entonces ser cristiano es encontrarnos con el Dios de Jesucristo, con el Dios de Jesucristo. Eso es ser cristiano, es encontrarnos con el Dios de Jesucristo. Y no es simplemente aprendernos unas oraciones, no es simplemente ir a misa, ni siquiera es ir a misa ser cristiano, no es simplemente contentarnos con unas devociones, no, es encontrarnos. Y cada que yo voy a vivir todos aquellos actos de piedad, tengo la conciencia de mi familiaridad, de mi parentesco, de mi intimidad, de mi encuentro con el Dios de Jesucristo. Y entonces, ¿eso qué me va a llevar? A ser diferente, o sea, a vencer todos esos obstáculos, todas esas cosas con las que nosotros nos vamos, ¿sí? Yo digo, una persona que se retira de un grupo, que se retira del movimiento porque no le gustó el asesor, porque el presidente yo no sé qué, es porque no tiene espiritualidad, es porque no se ha encontrado con Jesucristo, es por eso. Es porque no se ha encontrado con Jesucristo. Una persona que no tiene apertura al otro, que no dialoga con el otro, que no acepta al otro, que no escucha al otro, sino que aquí se hace lo que yo digo, esa persona no se ha encontrado con Jesucristo. Porque ese no es Jesucristo. Ese no es Jesucristo. O sea, Jesucristo no vino a cerrar. Miren, por eso, ¿cuál es la imagen que el Papa Francisco nos está mostrando hoy de Jesucristo? Una imagen abierta. ¿Cuál es la imagen que nos está mostrando de la iglesia? Una iglesia de puertas abiertas, una iglesia en salida. Pero eso solo lo podemos entender desde la espiritualidad. Desde la espiritualidad.